Hay personas que se dejan afectar demasiado por lo que los demás hacen o dicen. Eso se llama ser una persona susceptible. Y dejarte afectar demasiado por los demás no funciona cuando estás en un proceso de crecimiento personal en el cual quieres sacar a flote tu potencial para lograr lo que quieres. Y en esos momentos tal vez las personas no caen en cuenta de que lo que los está afectando no es lo que el otro hizo o el otro dijo, sino lo que haces en tu mente con eso. Entonces a veces pensamos que la fuente de nuestros malestares está afuera y que está en ellos, en cómo nos tratan, lo que nos dicen, pero lo más grave no es lo que ellos hacen, sino el poder que tú le entregas a ellos para que lo que ellos hacen o dicen te afecte. Obviamente, pues hay ciertas cosas que te afectan y no vamos a decir pues que hay cosas que son duras o difíciles de aceptar de los demás. Lo que pasa es que tú decides hasta qué punto te dejas afectar por eso, porque hay personas que se ahogan en un vaso de agua y le dan tanta importancia a la opinión de los demás que el más leve comentario o pequeñeces los hunden y los afectan demasiado. Entonces es el poder que tú le das a lo que esa persona hizo o a lo que esa persona dijo lo que te afecta, es lo que tú haces en tu mente con eso. Aprender eso es lo que más poder te da, porque de pronto hay personas que se dejan afectar tanto que pueden levantarse un día súper animadas, súper contentas, y a la primera señal de desaprobación de alguien o de que algo dijo otra persona que no le gustó o hizo que no le gustó, ya se dejan de caer y su ánimo se va al piso y le echan la culpa. Si ve, esa persona me baja el ánimo, esa persona me saca de quicio, esa persona me tiene anulado, y le echamos la culpa a la otra persona cuando en el fondo, ¿quién es el dueño de tus sentimientos? ¿Quién decide tus sentimientos? ¿Quién elige tus sentimientos? Entonces, si tú piensas que es el otro el que te hace sentir y usas frecuentemente es que él me hizo sentir así, ella me hizo sentir así, no estás siendo efectivo en el manejo de los sentimientos en tus relaciones con los demás. Estás permitiéndote dejarte afectar demasiado y eso es debilidad emocional. Cuando tú empiezas a desarrollar tu fortaleza emocional, empiezas a reconocer que tú eres quien eliges tus emociones, tú eres quien decides sobre tus propios sentimientos. Y ese es el gran poder y la gran libertad que tienes como ser humano. Puedes elegir tu actitud en cualquier conjunto de circunstancias. Entonces, la fortaleza emocional está en reconocer que puede que haya ciertas cosas que te afecten, pero que no te tienes que dejar hundir y apabullar por eso, sino que puedes tomar una decisión de poner un límite y en vez de procesar las cosas solo emocionalmente, también pensar un poco cómo puedes ver diferente eso que te están diciendo, cómo lo puedes procesar distinto para manejarlo de una manera que en vez de que te afecte demasiado, tú puedas utilizarlo para crecer y para aprender. Entonces la fortaleza emocional está en reconocer que tú eres el dueño de tus sentimientos y que tú eres el que eliges cómo manejas tus emociones y que tanto te dejas o no afectar por las cosas que pasan afuera. El padre de la frase que dice tu mayor poder y tu mayor libertad es elegir tu actitud en cualquier conjunto de circunstancias es Viktor Frankl. Y la historia de Viktor Frankl es muy significativa porque él estuvo preso en un campo de concentración y en ese campo de concentración él se dio cuenta, todas las personas estaban expuestas a la misma situación de horror, todos en unas condiciones extremas de sufrimiento que las pueden leer ustedes en el libro que él tiene, que es un libro maravilloso que se llama El hombre en busca de sentido, donde él narra toda su experiencia en el campo de concentración. Y él ahí se da cuenta de cómo hay personas que en esa situación de sufrimiento extremo
logran mantener una actitud diferente a la mayoría, porque la mayoría entra en desesperanza, empiezan a desesperarse, empiezan incluso a morirse, algunos porque se enferman y se mueren, pero otros también porque empiezan a elegir morirse, algunos se suicidan, pero otros simplemente ya como que pierden toda la fuerza y no se vuelven a levantar. Pero en medio de eso y en ese sufrimiento extremo, dice Viktor Frankl que hay personas que lograron, y que él las vio y lo comprobó con sus propios ojos, sostener su ánimo en alto, que eran los que eran capaces de darle una voz de aliento a los demás, que eran los que eran capaces de no derrumbarse ante el horror que estaban viviendo, eran los que eran capaces de un día ceder el pan que les habían dado a otro que lo necesitaba más. Y él se puso a observar esas personas y a mirar qué los caracterizaba, y se dio cuenta de que tenían algo en común, y era un propósito, un por qué vivir. Y él retoma una frase de Nietzsche que dice: el que tiene un por qué vivir encuentra el cómo. Cuando tú tienes un por qué vivir que te da fuerza, el cómo te traten o no te traten las personas pierde poder, porque no es importante ante la importancia que tiene ese propósito que tú tienes de lo que quieres alcanzar. Entonces, cuando tienes un por qué vivir claro, eso te hace fuerte emocionalmente, te permite no derrumbarte y no ser tan susceptible a las opiniones de los demás y a buscar la aprobación de otros, porque cuando buscamos tanto la aprobación de otros, nos encadenamos a ellos, nos atamos a ellos y nos podemos enganchar en muchas relaciones disfuncionales. Entonces, en vez de dejarte afectar tanto por lo que los demás hacen o dicen o piensan de ti, se trata de retomar tu fortaleza emocional con ese por qué vivir que tú tienes, cuál es tu razón de vida, y darle la prioridad a eso de manera que eso sea tu sentido de vida. Viktor Frankl, cuando entra al campo de concentración, se hace 3 propósitos. El primero fue sobrevivir. Y ese es un propósito que todos podemos tener claro: sobrevivir, salir adelante, lograr lo que queremos, pero cada día vivir, optar por la vida, optar por todo aquello que te lleva a valorar tu vida y a sentir que tu vida vale la pena y que tú vales la pena. El segundo propósito que se puso Viktor Frankl fue aprender algo. Y tanto aprendió que escribió libros. Entonces, cuando hay una situación difícil, cuando otros te desaprueban, puedes pensar en aprender algo de esa situación. Y también puedes preguntarte en tu vida qué estás aprendiendo a partir de cada una de las experiencias que vives. Y por último, la tercera cosa que él se propuso fue servir a otros y ayudar a los demás, que ese también es un propósito altamente valioso. Cuando tú sirves a otros, apoyas, ayudas, tienes en tus manos la vocación de no solo pensar en el universo centrado en ti, que todo se ajuste, sino que te aproximas a las situaciones como en qué puedo servir, en qué puedo contribuir. Ahí está una mucha mayor fortaleza emocional que cuando estás esperando que los otros te digan lo que tú quieres oír o hagan lo que tú quieres que hagan, y si no lo hacen, te dejas afectar hasta el punto que muchas veces he visto como psicóloga de personas que se derrumban y se desboronan y quedan devastadas ante ciertos comportamientos o maneras de otras personas obrar hacia ellos. Entonces, la fortaleza emocional tú la puedes sacar en cualquier momento. Y recuerda que la gran fortaleza emocional que tienes es que tú eres el dueño de tus emociones y que tú tienes el poder de decidir sobre tus sentimientos y no estás a merced de lo que te pasa. Para eso existe Avance, un proceso en el que tienes la posibilidad de descubrir cómo manejar mejor tus emociones y cómo no dejarte afectar tanto por los demás. Tu fortaleza emocional es parte de tu mente ganadora y la puedes desarrollar porque al lado de tu parte frágil, débil, también está tu parte fuerte.
Soy María Clara Arbeláez, psicóloga de la Universidad de los Andes y directora de Avance Crecimiento Personal.